sí, sí, hubo desarrollo de la computación. Bueno, sí, se desarrolló la tecnología de la computación en la Unión Soviética, incluso antes que los Estados Unidos, pero también, bueno, con esto de que no se le ponía mucha plata a otras cosas que no fueran la aeronáutica y lo militar. En un momento se terminó por abandonar, o no abandonar, pero casi que sí, todo desarrollo de la computación en la Unión Soviética, y se optó por traer tecnología de Occidente. Y tecnología que estaba vetusta o que se demostró en poco tiempo de que había sistemas más modernos. Entonces tuvieron una especie de lastre que les duró muchos años, y también tenía como aspecto negativo de que la computación y bueno, todo lo que iba por ese lado era como de uso prioritario de lo militar. Estaba totalmente subordinado, y si había una computadora la mandaban al ejército. Y también, bueno, hubo propuestas de poner, por ejemplo, no sé, computadoras en cada empresa para así vincular la producción eh, y el manejo de datos, pero bueno, no les gustó mucho a los burócratas, debido a que primero era un costo bastante significativo instalar, por ejemplo, no sé, una computadora en cada empresa de la Unión Soviética. eh, y también esto de que se dieron cuenta de que si asignaban, si le daban más papel a las computadoras, había mucha gente que, bueno, iba a perder su trabajo, de que ya no iba a ser tan necesario, y bueno, cosas de la política, ¿no? Pero qué raro porque la idea sería en todo caso adaptarse. Sí, yo lo veo, esa parte la veo que se expresa de forma clara y tangible con, eh, con ¿cómo se llama? Con el capitalismo. Aparece una inteligencia artificial, la inteligencia artificial se desarrolla, le quita el trabajo a un montón de gente y esa gente queda, no sé, en la calle, sin trabajo. Pero se supone que, digamos, del desarrollo de tecnologías como las computadoras o ese tipo de cosas dentro de un sistema de planificado, de este tipo de sistemas de trabajo, no debería involucrar que las personas pierdan su empleo, que en todo caso tendría que haber una adaptación. Y sí, pero bueno, pasa de buenos. Yo me imagino que si tenían miedo de perder el trabajo, es que no estamos pensando en que esa gente, o sea, si vos accedías a este selecto mundo de los planificadores, vos algún contacto con la política tenías, es más en algún grado, en lo que un puesto político también. Ujú. Entonces seguramente tendrían alguna especie de lealtad con el ministro, no como un trabajador cualquiera. Ya. A otra cosa que también me llama la atención del video y es que tú mencionabas que la Unión Soviética realmente nunca rompió con la lógica del mercado, o sea, por lo menos en su relación con el mercado global. Y que incluso también he visto que adopta herramientas de economías del mercado. Un caso, por ejemplo, que busqué fue los banqueros del Sovksagrabank, que eran bancos soviéticos que operaban en el extranjero en economías de mercados occidentales. Y, y esto se dio, digamos, los gerentes de esta banca, o bueno, los administradores de esa banca, de este banco soviético, o de estos bancos soviéticos, se vieron también impulsados, bueno, tanto como impulsados no, pero vamos a decir que se inmiscuyeron en el mundo de ¿cómo se llama? De la especulación en los mercados financieros internacionales y también a experimentar pues
estructuras, vamos a decir, capitalistas. Em, en mercados internacionales, en la década de los 70 y en la década de los 80, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, el punto hacia el que estoy tendiendo ahorita es que realmente la Unión Soviética, como economía planificada, con todas estas estructuras que ya se han mencionado, que tú nos has explicado, realmente nunca rompe con porque incluso ya lo habíamos mencionado, ya lo habías mencionado, perdón, que tenía que comprar bienes de consumo y tecnologías del extranjero, como en el caso de las computadoras. Entonces la Unión Soviética realmente nunca puede romper con ese sistema. Y eso también me hace pensar en que cualquier experimento de planificación, de economía planificada, dentro de un modelo de producción dominante como es el capitalismo, no podría tampoco hacer una ruptura total con el mercado internacional, porque le podría pasar algo a lo que le pasa a Cuba, por ejemplo. Y Cuba no es una economía planificada ya, o no podría yo decir que es una economía planificada ya, pero por las sanciones y por otros diversos factores no tiene acceso a las agujas para las inyecciones. Entonces tuvo un problema para poder eh, inyectar, ¿cómo se llama?, la vacuna contra el COVID-19 a la población cubana. Sí, sí, yo coincidiría con ese comentario. Es muy complicado vincularse de la economía internacional. Encima estamos en un mundo globalizado donde hoy en día cualquier país está totalmente vinculado de una u otra manera a otros países. Y bueno, yo justamente criticaría la propuesta, igual tendría, capaz ya sacaron algo sobre el tema, pasa que yo también tengo un libro que explica la propuesta esta cibercomunista, que es del 2018, capaz que ya lo mejoraron, y capaz que estoy haciendo una crítica un poco desfasada, pero no queda muy claro en ese tipo de sistema donde se sustituye el dinero por bonos o bueno, se nacionalizan todo o socializan todos los medios de producción, qué tipo de relación tendría con los otros países o cómo traer insumos del exterior. Sí, sí, ahí va el problema. Porque tú, precisamente por lo que acabas de mencionar, que tenemos una estructura globalizada, yo no puedo producir todos los insumos que yo necesito dentro del propio país. Por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia que ya atravesamos, que bueno, que todavía hasta cierto punto sigue, em, pero controlada, regulada, pues. Las mascarillas venían prácticamente todas de China. O sea, si yo de repente estoy en una estructura, en un esquema planificado, cerrado, yo tengo que abrirme sí o sí porque no produzco mascarillas. Sí, sí. Y bueno, una de las soluciones que se podrían pensar es pensar a ciertos sectores de la economía, bueno, con un sistema de precios más parecido a lo que era la Unión Soviética y no tanto a lo que dicen los muchachos, eh, pero pensar ciertos sectores de la economía justamente para la exportación y así obtener las divisas necesarias. Eh, y también pensar a ver cómo administrar de manera inteligente el tipo de cambio. Bueno, yo lo puse en el video de la tecnología, que es que la moneda de la Unión Soviética estaba en relación uno a uno con la libra, pero con menos de la mitad de la productividad. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. No sé, creo que Gabriel ibas a comentar algo. Y iba a comentar un montón de cosas, pero ver, es que no hallo por dónde empezar.
Veníamos hace rato también comentando el tema de la competitividad de la Unión Soviética con respecto a Estados Unidos en su momento durante la Guerra Fría, ¿no? Y de cómo eso afectaba en el gasto militar. Y hay pienso yo que se trata injustamente la Unión Soviética en ese sentido. La Unión Soviética compitió mucho para mantener el liderazgo militar y, por supuesto, eso implica una gran serie de sacrificios para la Unión Soviética. Sacrificios que la Unión Soviética, pienso yo, no podía permitirse, pero no te quedaba de otra si querías sobrevivir. Pero sacrificios que dentro de la lógica de mercado en Estados Unidos no son vistos como sacrificios, sino que es visto, considerado como lo normal. Y teniendo en cuenta también que para Estados Unidos, a lo largo de los últimos casi 100 años, la guerra ha sido parte central de su mecanismo para reactivar o impulsar la economía y el desarrollo del complejo militar industrial, que básicamente aumenta sus ganancias y su peso económico con cada conflicto. Entonces, pienso yo que es difícil, o no sería justo con la Unión Soviética, como comentaron, juzgarlo a partir de cuánto gastaron en el presupuesto militar y que eso no les permitía desarrollar otras áreas. Bueno, ¿qué querías tú? Que se dejaran asediar y murieran. Es complicado. O sea, el L- punto era de cómo haces tú para aislarte definitivamente del mundo, en el sentido de que no te queda de otra, quizás lo de que el aislarte, por el hecho de que eh, si yo tengo que solventar ciertas necesidades de la población que surgen acá, y mi modo de producción no está enfocado en andar produciendo gadgets y artículos a cada momento, sino en solventar los elementos básicos, ¿cómo haces tú para evitar la penetración de estos otros elementos? Porque no puedes efectivamente tener un aislamiento total del mundo. Corea del Norte, no sé qué tan... bueno, es difícil saber, no estamos allí, no sabemos cómo funciona realmente el aislamiento de Corea del Norte y su sociedad en ese sentido, pero el hecho de que tengan escuadrones o equipos de trabajo diseñados a localizar tecnologías y recursos en el resto del mundo para tratar de replicarlos dentro de Corea, te dice que las cosas no funcionan exactamente así. Entonces, es difícil, una vez más, Es que no establecer un sería sistema. no sería la solución aislarse, al menos eso Exacto, pienso yo. Eh, exacto. Ese es el punto de que no era tanto una crítica a la posibilidad o no de una economía planificada, sino al hecho de que, ok, entonces, ¿cómo Carrizo lo solvento? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo enfrento ese problema? Y pienso yo, no ha surgido una respuesta todavía. Porque el problema del otro lado tenemos este sistema de mercado que básicamente es, bueno, no importa, produzco lo que sea, no importa si es útil o no, porque el objetivo es la acumulación de plusvalor constantemente, el aumento de la tasa de ganancia, no importa qué costo, y bueno, pasa lo que pasa de que gana mi ley. Hay que conciliarnos, reconciliarnos con el consumo. Yo no lo vería tomar esto de producir gadgets y tonterías eh, si beneficia de alguna manera a la población. Yo no lo vería tan mal. Bueno, y en todo caso ya hay un ejemplo de autarquía, un intento breve de autarquía que fue el de los últimos años de Mussolini, que Sí, precisamente incluso se parece algo más al fascismo, más o menos este concepto de aislarnos, de vivir con lo nuestro, se parece mucho más al fascismo de lo que esto que al socialismo. Incluso, bueno, si nos vamos a los debates de 1920, estaba Fachensky ahí, no me acuerdo, bueno, el nombre complicado. Eh, que justamente cuando dice hay que aumentar la producción industrial y se empiezan a hacer los primeros bosquejos de cómo podría la Unión Soviética salir de la NEP, él nunca se plantea en ningún momento, bueno, vamos a vivir con lo nuestro, eh, una economía cerrada, vamos a construir el socialismo en un solo país, nunca se lo plantea. Es, y por eso a mí me parece, y bueno, acá va a quedar una especie de idea trotskista, pero con la cual considero que es acertada, que es la idea de que el socialismo no puede ser en un solo país, tiene que eh, ser global para que funcione. a no Sí, ser que más la o menos. estructura global se rompa antes por el caos eh, climático.
Sí, más o menos la crítica iba por allí, que quizás no supe aterrizarla bien. Era eso de realmente el punto es, yo establezco una economía planificada con con una visualización de las necesidades de una población y tratando de crear elementos para pero no puedo aislarme del mundo porque efectivamente los otros elementos terminan llegando a mí tarde o temprano o yo voy a terminar necesitando de ellos. Entonces, no voy a ser, por lo tanto, tampoco, o sea, no es que no voy a ser, realmente no hay garantías de que logre ser totalmente competitivo o apto para ingresar en el mercado mundial en términos de competencia y va a terminar generando estos conflictos que siempre pasan, a no ser que, una vez más, la mitad más uno de la economía mundial pase a ser no basada en competencia, sino basada simplemente en el intercambio de sus necesidades y ya. Pero ahí el problema que yo veo es que ese sistema global em, ya se ha establecido de una determinada manera. Y esa determinada manera es que siempre el sur global ofrece materia prima y el norte es el que tiene las industrias. Entonces, en cierta Hay una medida, división internacional del trabajo. ajá, entonces, entonces digamos, el esquema de primero de desarrollar la industria sería ir precisamente en contra de ese orden global, porque no es solamente el acceso a insumos y demás, sino también el que lo que tú puedas comerciar, por ejemplo, como una nación de lo que malamente se conoce como el tercer mundo, sea siempre vendiendo a precios accesibles para la industria del norte, materia prima. Y ese también es un problema, digamos, a considerar. Le pasa, por ejemplo, a Argentina con el tema del litio o a Chile con el tema del cobre. eh, y así, digamos, con otros productos que son los que en última instancia son los que le permiten ingresar en ese mercado global para luego acceder a tecnologías. O sea, terminan hasta cierto punto parecido a lo que ya habíamos visto con la Unión Soviética, que terminan comprando tecnología de afuera sin desarrollar sus propias industrias y producir sus propias cuestiones. Incluso en temas culturales, porque yo, por ejemplo, yo no entiendo cómo es que, por ejemplo, a nosotros no nos terminan de llegar cómics de Argentina o cómics de México. Y siempre es el consumo de los cómics de Estados Unidos. Cuando en Argentina y en México se han producido cómics bastantes que tienen vamos a decir, su propia, ¿cómo se le llama eso? Idiosincrasia. Y que también podrían ser consumidos por el resto de los latinoamericanos. Que no sea solamente vamos a comprar y consumir lo que viene siempre del norte. Cuando en teoría, si vamos a leyes de mercado, debería ser más barato por costos de envío, de misma, ¿cómo se llama? Mismo marco cultural, no te sería tan costoso a la vez de elaborar una campaña. En teoría debería ser más accesible. Sí, pero ellos empezaron antes. Ahí está el asunto. Empezaron antes y tenían un mercado más grande en el momento que empezaron con toda la producción de cómics. Al menos me imagino que será por eso. Entonces siempre el que empieza antes tiene ventaja. O, Claro, una vez más, estamos en una lógica de competencia, yo me apodero de un nicho de mercado, no lo voy a soltar. claro, pero por ejemplo comienzas antes, pero también eventualmente te puede aparecer un competidor. Claro, a ver, es un ejemplo, pero hay que considerar muchas variables y cuestiones al momento de examinar ese ejemplo. Pero puedo decir que Elon Musk comenzó primero con... No, no fue el primero, él no fue el primero, pero vamos a decir que lo popularizó por el tema de los autos que se mueven sin, sin un conductor. ¿Cómo se llama esto? De conducción automática, no sé el Autónomos. nombre tampoco, autónomo, Autónomos. correcto. Como autónomos. Pero ahora China también está produciendo eso y ahora, por ejemplo, Elon Musk está diciendo hay que regular eso, hay que prohibir los autos chinos y un montón de cosas más.
Entonces, ciertamente podemos decir, en Estados Unidos, con gente como Elon Musk, se comenzó primero a abrir ese mercado, pero ahora China está comenzando a incursionar en eso y también los está produciendo y también está convirtiéndose en un competidor potente y fuerte. Es Entonces, Fíjate, es que ahí viene el algo papel que interesante. tiene el Estado chino. claro, El papel que tiene el Estado y que tiene la violencia, viene esa parte interesante porque generalmente cuando uno habla de competencia mercantil piensa que todo, las reglas básicas del capitalismo es, la competencia es en términos de oferta, demanda, precio, ¿ok? Guerra de precios, es lo que uno entiende por competencia capitalista. Y no siempre es así, hay otras dimensiones. ¿Sabes quién tenía competencia fuerte en su mercado interno? Japón. Le aparece la competencia del Imperio Británico y dice, voy a competir contigo. Japón dice, yo no compito. ¿Cómo que no compites? Y te cañoneo. Entonces la competencia no es algo que yo lo quiera o no lo quiera, me va a aparecer por las buenas o por las malas y una vez más esa competencia no necesariamente se traduce en guerra de precios, puede traducirse en conflictos armados, en grandes guerras, que es básicamente la historia de las últimas dos guerras mundiales. sí. Y bueno, para pasar a un nuevo tema, quería también tocar algo a lo que tú también te refieres en tu video, que es sobre el régimen de propiedad, que era el tema de la propiedad privada, que aparece precisamente en la Unión Soviética cuando la economía planificada tiene que tener como base un régimen de propiedad que no sea privado. Eh, sí es importante hacer la observación de que la denominaban como propiedad personal, al menos eso fue lo que vi en la Constitución de 1977. Y la propiedad personal, vamos a decir, no es equiparable exactamente a la propiedad privada, que eso era lo que mencionaba, por ejemplo, Marx, creo que en el manifiesto y en otros Sí, lugares, no sé. porque la primera es obtenida producto del trabajo, no sé, de la propia clase proletariada, de los ciudadanos, mientras que la propiedad privada, en términos marxistas, se crearía a través de la explotación y extracción de la plusvalía de la clase trabajadora. Pero en los artículos que hablan acerca de esta cuestión se refieren a la propiedad personal, o sea que era lo que tenía que ver con las parcelas privadas de fuera de las parcelas comunitarias dentro del régimen este de agricultura que había en la Unión Soviética, que el usufructo que tú obtenías de las parcelas proporcionadas y garantizadas por la ley formaban parte de tu propiedad personal. Si bien esto se comienza como es lo que yo entiendo es que eso se comienza como a formalizar, no formalizar, como a proteger más, como a incentivar más, como a empujar más a partir de la década de los 70. También hay esquemas ya parecidos o ya anteriores o previos desde la era de Stalin. Creo que eso también me parece que lo mencionabas, porque con la constitución de 1936 se autorizaba ya desde ese entonces la asignación de pequeñas parcelas de tierra a hogares campesinos para Sí, su sí, uso personal. es así, aparece con Stalin, creo que ya es más, creo que ya en 1930 aparece esto del lote individual, eh, y bueno, parece que queda más o menos en un stand-by la estructura jurídica económica del lote hasta 1950 con Khrushchev. Ahí básicamente esto del lote individual se empieza a, podríamos decir, extender a otras formas de propiedad, que básicamente son una máscara para ocultar producción dirigida al mercado. Bueno, yo mencioné en el video algo que se llama cooperativa de construcción de dachas, que en el fondo terminaba siendo una especie de legalización de la propiedad privada.
O sea, en el sentido de que vos te metías en una cooperativa de construcción de dachas, pagabas algo a la cooperativa se giraba, pagaba el Estado y a vos la cooperativa te asignaba un pedazo de tierra a las afueras de la ciudad y vos en ese pedazo cultivabas, ibas y vendías. Bueno, también esto que mencioné de sociedad de jardinería y horticultura, que también aparece en los 50. Yo no lo mencioné, la estadística no, debido a que yo no tenía las estadísticas globales de la Unión Soviética, sino solamente de algunas provincias. Pero ya para 1980 miraba los datos, creo que era la zona de Siberia, estaba todo y vos tenías que el 50, no sé, una cifra así como muy alta, el 50-55% de las personas salían de su trabajo habitual, no sé, en una fábrica, iban a las afueras de la ciudad, cultivaban. Y bueno, yo no diría que es justamente la mitad de la población iba a pasar el fin de semana a la dacha a tomar sol, sino que iban a atender su propio negocio. Bueno, pero básicamente es así, siempre se va ampliando un poco. No sé si en la construcción del 77 se amplía, no, no me metí tanto, pero sí, básicamente eh, son todas leyes tendientes a ampliar la propiedad privada en el campo. Y bueno, ya directamente la construcción, creo que la construcción del 88 y todas las leyes perestroika, que son un montón, ahí ya directamente eh, la asumen, dice, bueno, la propiedad subsidiaria es algo integral al socialismo y bueno, toda una cosa que... Sí, Ah, sí, con eso concluye. Ah, ok. ok. Bueno, iba a hacer un comentario porque ese tema de la propiedad también me interesa mucho y tengo un tiempo dándole vueltas, ¿no? Eh, no sé, voy a ponerme quizás un poco más estricto, si yo consideraría en este caso la dacha como una forma de propiedad privada. No sé, puedo entenderla como propiedad individual, pero a mí me gusta cuando hago la distinción de propiedad privada, entenderla que lo que caracteriza, por ejemplo, en el capitalismo, que una propiedad sea privada, es que sea enajenable, que yo pueda venderla o intercambiarla o disponerla después. Sí, sí. Entonces, si esta propiedad era, No, yo podía yo no vender o estoy hablando, transferirla. yo no estoy hablando con el rigor técnico ni Ah, nada ok. de eso. Estoy hablando de... No, no, porque también veía, por ejemplo, si cuando uno se sienta, ok, el problema está que cuando uno habla de propiedad en la sociedad actual, generalmente uno entiende como, propiedad privada. Y si no es propiedad privada, es pública y pública significa que es administrada por el Estado. Y como que no entiendes que hay otras formas posibles de hacerlo, ¿no? En las sociedades campesinas venezolanas previas de finales del siglo XIX, principios del XX, existía una figura que igual debe existir en Colombia y en otras partes del Caribe, que es lo que llaman aquí con el nombre del conuco. Mm. Eso caracterizaba a la sociedad campesina. El conuco era un espacio de tierra, entre comillas, baldío, no necesariamente pertenecía a alguien o no. O si pertenecía a alguien, podía ser arrendado por el dueño para que el otro viniera y trabajara en ella. Pero la importancia del conuco era que lo que se producía en el conuco quedaba en manos del productor. Y casi siempre eran tierras baldías o que si pertenecían a una hacienda grande, eran de estos terratenientes ausentes que eran dueños de la tierra y no aparecían allí en 2 o 3 generaciones. ¿Qué? Entonces, esa Como tierra, la tierra comunal en la Edad Media, más o menos. algo así, la gente iba para allá, cultivaba y la distribución del excedente de lo que se cultivaba allí quedaba en manos, o sea, la distribución de lo producido quedaba en manos de quienes produjeron allí. Casi siempre el conuco era un asunto familiar. No quedaba dentro de las tierras de la familia, porque la mayor parte eran campesinos que no eran dueños de su propia tierra, pero era una zona que, a la que iban allá algunos amigos o conocidos o asunto familiar y realizaban el proceso de producción y de allí de esa producción es que ellos vivían y mantenían básicamente era para cubrir
el consumo de la familia, así que no eran extensiones relativamente grandes, pero tampoco eran muy pequeñas, porque era para una o dos familias de la producción a todo el año, y formaba esa parte. Con el paso del tiempo, el conuco fue heredado casi que de forma familiar. Legalmente, desde el punto de vista legal, el terreno era baldío, pero en la práctica concreta había como una distribución de, ok, este es el conuco de mi padre, yo lo voy a heredar, y toda la sociedad reconocía que yo voy a ir allá a trabajar allí porque esa tierra era la tierra de mi padre, y era como que una especie de pacto dentro de esa sociedad rural campesina. Desde el punto de vista legal, esas tierras eran de un terrateniente que en su vida había ido hasta allá o que le heredó o era de algún general, y había como que esa suerte de divorcio de que del punto de vista legal esto es una cosa, del punto de vista práctico, en la práctica concreta ocurre otra, y pasó muchas veces. Alguien venía y compraba unas tierras, o el Estado tenía que, murió el último heredero, y bueno, que las tierras pasan a mano del Estado, el Estado de venezolano realizaba una subasta, y de golpe las tierras, cientos de hectáreas, resultaban baratísimas al comprador, y cuando la gente iba a comprarlo, ¿por qué la tierra es tan barata? No, lo que pasa es que dentro de esa hacienda hay dos pueblos. Entonces tú no llevas que hacer con unas personas que están allí en una situación que ellos en su vida sabían que esa tierra ya pertenecía a alguien o no, o que era el caso de que tú no llevas que hacer en la situación legal porque no puedes venir y borrar un pueblo del mapa de la nada porque sí, era complicado. Entonces, hasta no hace mucho, 10, 15 años, esa situación seguía pasando. Conoció el caso de unos señores de unas tierras que estaban vendiendo hacia estas zonas del llano, y tuvieron que bajar mucho el precio en la subasta precisamente por el hecho de que había un pueblito, un caserío dentro, casi que en todo el centro de la mitad del medio del terreno, de la hacienda. Entonces creaban estas formas de propiedad que no sé cómo llamarlo, no sé si eso lo considero yo propiedad individual o considero propiedad comunal, no lo llamaría, no sé qué es, porque es otra cosa. No entra dentro del rango capitalista, es otra forma de propiedad que a alguien que viene de una sociedad de mercado le es difícil entender, porque solamente entiende como propiedad lo que yo puedo enajenar, lo que yo puedo intercambiar. Uh-huh. No, sí. Otra vez ya, ese era el ejemplo. Sí, bueno, creo que hemos cubierto la mayoría de los temas. No sé si hay alguna otra cosa que sea comentar. Sí, al final creo que sería como interesante cerrar con la reflexión de cómo podría ser una economía planificada. Lo que pasa es que nuevamente Marx no delimitó eso, pero cómo podría ser una economía. Y yo creo que a mí me gusta la idea, lo que tú mencionabas de una economía planificada democrática, pero no democrática en el sentido liberal, sino democrática en estos sentidos que ya hemos establecido. Que es esta idea de que son los trabajadores y las trabajadoras las que tienen que en todo caso trabajar, vamos a decir, decidir sobre el curso de la economía. Pero hay un tema, y allí es donde yo siento que se encontraría la mayor dificultad. Hay un video que nosotros estábamos haciendo sobre Dussel, y uno de los elementos que él menciona es precisamente la parte de la formación, de la educación. Y lo que la sociedad de mercado, la sociedad de consumo en la que nos encontramos inscritos ahorita mismo todos, provoca es que, bueno, ahora que lo hemos mencionado, el tema de los videos, que la gente consuma cosas rápidas de 5 minutos en vez de consumirse un video de 1 hora que él tiene un mayor contenido, una mayor contextualización, una explicación más profunda con fuentes y demás que te permitan a ti formarte. Entonces siento yo que esa elevación cultural forzosamente no va a poder lograrse de manera no sé si ponerlo así, decirlo así, como que se va a lograr de manera fácil, porque es que ya estamos bastante condicionados, particularmente las nuevas generaciones, a hábitos de consumo
en donde la información la queremos ultra procesada rápida, ¿no? Como un chat GPT, le escribimos al chat GPT, dame esta información y en unos pocos segundos te da un resumen, pero que puede estar mal sustentado porque se alimenta de bancos de datos que no tienen acceso de repente a información, eh, vamos a decir, actualizada, académica. Entonces esa elevación cultural, sin ese paso previo, no podemos, en todo caso, pienso yo, alcanzar un modelo o un régimen de producción de esa naturaleza. Pero precisamente nos encontramos con el problema de que el modelo de producción actual ya ha habituado a la mayoría de las personas a ciertas conductas de consumo, con lo cual estamos como en una situación compleja. Y es precisamente esos hábitos de consumo los que han permitido que gente como Milei suba al poder, que comienza a decir cualquier clase de disparates de que socialismo es cuando el Estado hace cosas, entonces eso no tiene ningún sentido. Sirve para videos de TikTok, todo ese tipo de frases así contundentes. Bueno, una manera muy clara, bueno, en Argentina es un problema la inflación, ¿no? Eh, entonces, bueno, sale en la tele que dice, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, bueno, ¿cuántas palabras son? ¿Como cuatro o cinco? Eh, ahora va, no sé, alguien de izquierda a la tele y bueno, te tiene que explicar, no sé, que la inflación es multicausal y O dar decir, ejemplos, estar 15 minutos, tiene que estar 15 minutos explicando. La explicación sería es eso, una explicación de 15 minutos, no la de 5 segundos que parece un eslogan. Bueno, sí, decías Gabriel. no, que viene alguien en la televisión, te da una explicación, dice, no, es multicausal, tienes que pensar en varias variables, ¿cuántas? No sé, hay que ver, entonces uno Ah, quedaba sí, como, bueno. y te dice cosas como ley de rendimientos decrecientes y todos quedas como, lo otro lo entiendo más. Sí, sí, bueno. Sí, no, y también está el hecho de que, como comentaba Término, eso por un lado, ¿ok? Nos habitúan a esa forma de consumo. Es cierto. Ese es como el lado, vamos a decirlo así, de condicionamiento positivo, ¿no? Te doy un estímulo que basa en descargas de serotonina por allí. Pero también está el otro lado, que me pasó a mí, sigue pasando a muchos amigos que tú pasas todo el día en tu trabajo porque tienes que trabajar, tienes una jornada de trabajo de 8 horas en el mejor de los casos, 10 12 horas para algunos, y tú sales tan cansado que aunque quieras ver un video de 40 minutos, no puedes porque a los 5 minutos ya estás agotado mentalmente. Y eso me lo comenta un amigo que está en Perú, que él dice, mira, me gustaría mucho ver estos videos que me estás compartiendo, pero no puedo, llego tan cansado que no me da. Y entonces tengo que sentarme a ver un video de 5 minutos en TikTok o en Instagram de 3 minutos, que al menos ese me da tiempo de procesarlo y al menos me produce el efecto de serotonina y relajación que el otro video no me está pudiendo dar porque no dispongo de ese tiempo, estoy mentalmente agotado. Entonces tenemos las dos bandas. Por un lado, el refuerzo positivo de, ok, te hago una descarga de serotonina por un contenido básico, fácil de digerir, y por el otro lado te dejo tan mentalmente agotado que no vas a poder ver el otro. Sí, correcto. Bueno, entonces, como ya hemos dicho, los videos los vamos a poner en la descripción para que los tengan accesibles y puedan verlos, como siempre, como hacemos en todos los videos. Bueno, incluso los videos en los que no tenemos invitados, también siempre colocamos algo. O yo siempre coloco algo, pues, abajo. em, para informar. Bueno, no sé si hay una pregunta que tú tengas aparte para cerrar sobre los temas que hemos discutido, Gabriel. ¿Algún comentario Historia Económica quiera hacer? Gabriel. Y
Bueno, lo que pasa es que ya lo he explicado mucho en tus videos también, pero sí me gustaría el tema ok, ¿cómo haríamos, por ejemplo, una economía planificada y cuál sería el límite, por ejemplo, de esa planificación? Porque entiendo que por más que trate de hacer la planificación, no puedo hacerlo completa. Una vez vi un hilo en TikTok, Dios mío, lo tengo que buscar de nuevo, de alguien demostrando con el ejemplo de un supermercado y una herramienta de Excel diciendo, sí, sí, puedo hacer una economía planificada, lo que pasa es que Stalin no tenía Excel. Sí, bueno, eso es lo que habían mencionado con el tema de las computadoras. Ajá. Pero ¿cuál sería el límite realmente para yo establecer, o sea, hasta dónde puedo planificar? Uy, qué pregunta. Em, si te respondo técnicamente, hoy en día con el nivel tecnológico que hay, podrías planificar todos los bienes de una economía. Em, la otra cosa es, el problema sería ver cómo decidir qué bienes son los que se producen y cómo se combinan, si hay mecanismos centralizados para decidir la producción, mecanismos descentralizados, pero no es una pregunta a la que yo tenga una respuesta tajante. Yo tampoco, así que cualquier respuesta tuya me sirve. Puedes darme tres o cuatro, estoy dispuesto. Em, yo diría, bueno, que sí, en la medida de lo posible hay que tratar de planificar todos los bienes para que no aparezcan problemas eh, como los que sucedían en la Unión Soviética de lo que se llama desagregación, que es que, bueno, a medida que uno, ¿cómo sería? A medida que uno va perdiendo el control de lo que se está produciendo, por ejemplo, sufren los productos deficiencias de calidad debido al menor control que tiene el Estado respecto de las empresas. Pero como te decía, no es algo, sobre todo esto que es futuro, en lo que yo me especialice. Ok. Ya. Bueno, Pero en todo caso, la respuesta definitiva es con las herramientas actuales es perfectamente viable la planificación. O sea, no es necesariamente debes dejarlo al azar del mercado. Sí, es completamente viable hoy en día. Eso sí, te lo digo ya, es completamente viable. Hay computadoras, los métodos matemáticos se perfeccionaron, no son los que había en la Unión Soviética. Y Eh, además hay grandes bases de datos de patrones de consumo, de cuánto consume cada familia, cada persona. Google me puede decir si necesito hoy, no sé, si hoy tengo antojos de un perro caliente o si necesito comprarme una pastilla. es que Si podemos hacer eso, pueden planificar. lo de los liberales es toda una mentira. A ver, no sé, vas a comprar pan a un negocio y yo puedo poner una computadora ahí. Fulanito compró 5 kilos de pan, el stock baja 5, mando los datos a otra computadora y bueno, con eso voy coordinando. Y esos son datos que no es un precio en el sentido, bueno, austriaco liberal, de que la única manera de organizar la economía es mediante los precios, no. Hay un montón de otros datos que se pueden usar para planificar. Bueno, incluso yo creo que lo mencioné en un momento en el video, esto de que con una matriz insumo-producto y álgebra podés calcular el costo de un producto sin tener necesidad de utilizar dinero. Incluso vos podés Y calcular los sí, costos de las cosas sin usar moneda. eso sí, me, Algo me estaría que, acuerdo. en el libro ese que tú mencionas de cibercomunismo. sí, sí, y también creo que sacaron Sí, un manual hace poco, se llama bueno, y Matemáticas también para la Planificación.
Y también estoy revisé en YouTube cuando me hiciste la mención de la matriz y hay un montón de videos explicando cómo funciona también. O sea, Sí, sí, lo que Hay tiene es mucho que, material. bueno, creo que la mayoría de las aplicaciones están todas hechas o sea, usando precios, que fue como se pensó originalmente, pero sí, te sirve igual, sí, seguro, si buscas, cambia, bueno, esto de, ¿cómo se llama? Matriz de interindustrial y le cambias las ventas que están medidas en precios y se lo cambias por insumos y sería exactamente lo mismo. Claro, la matriz desde el punto de vista matemático funciona igual. Sí, hay que empezar con un municipio entonces. A ver si funciona. No hay que ir tan lejos. El punto es que, como comenta Historia Económica, es una falacia del liberalismo el de no puedes planificar porque el mercado es impredecible, tiene millones de variables que no puedes controlar y no puedes hacer planificación. Eso es lo que ellos te dicen y que por lo tanto cualquier forma de planificación va a sí. generar desajustes en el sistema de precios del mercado. Esa es básicamente la estructura del argumento. Pero en la práctica concreta, todas las grandes empresas planifican su producción y planifican sabiendo que los precios van a variar y que los precios no son los mismos. Y pasa mucho, por ejemplo, con las empresas de teléfonos que tienen que ordenar en su producción un montón de insumos y elementos que no las producen ellos mismos, sino que son producidos por otras empresas e incluso cuando los produce la misma empresa, como tienen que planificar a un plazo más o menos largo, 6 meses, un año más o menos, eh, en ese periodo de tiempo los precios de los costos de producción varían. Y ellos tienen que meterlo en la planificación igual y se las arreglan para que eso no les cause ningún problema. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer una planificación de una economía? Sí. Exactamente. Y Igual pues, yo voy a sacar, viste, ahora no, me hice una encuesta ahí en Twitter que me dijeron que el próximo video tenía que ser moneda de la Unión Soviética, pero seguramente a mitad de año saque el video explicando cómo funcionaba bien en detalle el balance de materiales, el macro balance o equilibrio en estadística y todas las cosas de las que hablaba. Eh, es un quilombo andar explicando, eh, sobre todo en abstracto. Es más fácil con un ejemplo, ¿no? Lo que tú Pero no te imaginas es lo extraño que es que alguien entre a tu cuarto a las 11 12 de la noche, prenda la luz y diga, ¿qué haces viendo a las 12 de la noche un video de 2 horas sobre contabilidad soviética? me Porque imagino me los... ha pasado. eh, em, bueno, creo que ya con esto podemos cerrar. Por cierto, yo accedí a tu canal fue porque Gabriel me lo comentó, de hecho. Es que em, y ahí fue cuando me introduje pues en tu canal y en todo el tema de lo que es una economía planificada. Y bueno, datos curiosos que también descubrí, lo de Samsung, eh, entre otras cosas más. Creo que era la empresa coreana, ¿no? Samsung. Sí, 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 es sí. coreana. Traté de hacerlo un poquito más, tirar el dato curioso, que sea un poquito más distendido y que no esté achacando, machacando la cabeza a la gente. Sí. Bueno, Eh, muchas gracias, pues. Hay una cosa más, sé que me trabé en un momento cuando expliqué balance de materiales. Escríbanme en mi canal, en algún comentario, en el video de economía planificada, yo se lo explico, le escribo un ejemplo, pero, pero sí, es muy complicado explicarlo así nomás. No, sí, De hecho, los temas que has explicado ahorita tienen que ser reforzados ya con literatura. O sea, si quieres también puedes recomendarnos algunos textos y los podemos colocar en la descripción del video. Te sí, prometemos que no los vamos a piratear. Guiño, guiño. y en español, uy, no sé, termino, bueno, para hacer los videos, un montón de cosas en inglés, un montón de cosas del idioma que se te ocurra, un montón de cosas en ruso directamente. Pero Encima tú manejas el ah, ruso. da, конечно. Supongo que eso Nada, significa más o sí, claro. menos.
Sí, nada, más o menos algo, o sea, haces el traductor, pero vos sabés que cuando el traductor te manda fruta, vos sabés Sí, y te pone cualquier cosa, vas manualmente, mirás la palabra, así, bueno, a ver, el sustantivo este, termina de esta manera, entonces lo que quiere decir la frase, bueno. Pero no, si tuviera que andar traduciendo todo, termino con la cabeza quemada. No Y sé. bueno, dice, Sí, yo también utilizo, me apoyo con el traductor, pero me doy cuenta cuando no está, cuando hay palabras que no tienen sí, sentido. A ver, sí, sí, no, pero un momento. es durísimo el idioma. Ya. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Vale. Te decía que es durísimo el idioma, una relación amor-odio tengo con con el idioma. Bueno, Historia Económica, muchas gracias por haber aceptado participar en nuestro podcast. Te agradecemos la compañía y las explicaciones que han ofrecido y alentamos a los seguidores del canal para que se suscriban al canal de Historia Económica, que está bastante bien. Ya lo ha recomendado Gabriel, lo recomiendo yo y también lo ha recomendado el fundido. De hecho vi que tiene un comentario en tu video de la agricultura. Sí, sí, me ayudaron un montón los chicos, son geniales. Así que bueno, entonces eso sería todo por ahora y nos vemos entonces. Hasta luego, hasta la próxima. Que chao y gracias nuevamente, Historia Económica. hasta luego, Gracias y despidaña. gracias a los que vean.